Hace mucho tiempo atrás yo leí un libro que se llama La Vaca, y el libro lo escribió el doctor Camilo Cruz, un colombiano de Bogotá, y él escribió este libro y me gustaría hacer una lectura que me permitan leer un resumen del libro. Dice, en el libro de la Vaca de Camilo Cruz se relata la historia de un monje y su aprendiz, que en uno de sus viajes llegaron a la casa de una familia muy pobre. Esta familia, aunque vivía en condiciones de extrema pobreza, los acogió con gran hospitalidad. Su única fuente de sustento era una vaca flaca que le proveía leche, a la que estaban profundamente aferrados como su único medio de supervivencia. Sin embargo, esa misma noche, el monje decidió matar la vaca, un acto que su aprendiz no podía comprender. ¿Cómo es que le quería matar la vaca, la única fuente de sustento? Pero la mató. Un año después, el monje y su aprendiz regresaron al mismo lugar, no a la misma casa, porque la casa ya no estaba. Aquella que era una champa, una covacha, ya no existía, de láminas. Ahora en su lugar había una casa de construcción hermosa, con piso cerámico y todo eso. Y regresaron solo para encontrar la casa completamente transformada. La familia que antes vivía en la pobreza era la misma familia la que estaba en la casa, pero ahora prosperaba y había logrado salir de su situación precaria. Al preguntarles cómo había logrado este cambio, la familia explicó que tras la muerte de su vaca, se vieron obligados a buscar nuevas formas de ganarse la vida, nuevas formas de subsistir. Entonces, a partir de ese momento, descubrieron habilidades y oportunidades que nunca habían considerado. Lo que parecía una desgracia, es decir, que la vaca estuviera muerta, se convirtió en el catalizador de una transformación total. El problema de esa familia no era únicamente su situación económica, sino su mentalidad y sus sentimientos de pobreza, que estaban anclados a la única fuente de sustento que conocían y tenían, su vaca flaca. La muerte de la vaca los forzó a salir de su zona de confort y buscar nuevas y creativas maneras de subsistir. Este cambio externo les permitió desarrollar una nueva mentalidad, lo que a su vez produjo una transformación interna que luego se reflejó en una mejora de sus condiciones de vida. Que les mataran a la vaca fue importante para poder cambiar su mentalidad. Y yo creo que, al igual que en la historia de la familia pobre que dependía de su vaca, la vaca que menciona Camilo Cruz, esta historia, este libro, que es corto, se lo recomiendo, lo pueden encontrar y buscar y leer completo, aunque les acabo de hacer el resumen básico. Camilo Cruz en ese libro nos enseña que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, no es el verdadero enemigo, sino el conformismo y la mediocridad. Nos conformamos y las excusas, conformismo y mediocridad. Repito, excusas, conformismo y mediocridad. La vaca en esta historia simboliza todo aquello que nos mantiene atados a una vida de mediocridad, excusas, pretextos, creencias y justificaciones que nos impiden utilizar nuestro potencial al máximo. Todos cargamos con más vacas de las que estamos dispuestos a admitir. Y flacas, pretextos con los que tratamos de convencernos de que nuestra situación no está tan mal, aunque sepamos que no podemos soportarla ni un minuto más.
Me pareció que este libro era una buena base para comenzar la predicación de ahora, porque creo que este libro nos enseña, Camilo Cruz nos habla de la importancia de experimentar un proceso de transformación que comienza aquí, en la mente. Como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo en el lenguaje original ahí es la palabra ion. Ion significa el mundo, el contexto, la realidad en la que vivimos. La palabra conformarse es amoldarse a este mundo y a las cosas en las que nos rodean. El Espíritu Santo nos desafía hoy a que comencemos un cambio, que hay un cambio en nuestra vida. Entonces dice, no se amolden a este mundo o a este tiempo, sino transformaos. La palabra que está ahí es metamorfo, de donde viene metamorfosis, que es un cambio de adentro para afuera. Hace años, yo predicando sobre esto, una persona recientemente me dijo, es que yo recuerdo cuando usted habló sobre eso y en consejería con esta persona que estaba viviendo una situación difícil y que todavía le faltaba, cuando se reunió conmigo no había llegado al máximo de problemas complejos. Y me dijo, yo me acuerdo la historia que usted me contó acerca de la metamorfosis y la mariposa. Y lo que le dije básicamente es lo siguiente, usted puede parecer, o sea, nosotros podemos parecer mariposas, pero no lo somos. Porque yo puedo agarrar el gusano de donde surge la mariposa, puedo agarrar y pegarle con resistol unas alas, le puedo pegar unas antenas, le puedo pegar unas patas y la puedo tirar para arriba después que se las haya pegado. Y todos estamos convencidos que si yo hago eso, la mariposa simplemente, depende de qué tan alto la tire, puede terminar hecha puré al final. Porque aunque yo le haya pegado alas y parezcan alas sean originales de mariposa, se las haya arrancado a otra mariposa o las haya tomado de una mariposa muerta y se las pegué con resistol. Y le pude haber pegado patas y le pude haber pegado antenas y puede parecer mariposa. Pero si la tiro para arriba no va a volar porque no es una mariposa. Porque para que sea mariposa debe pasar por un proceso de transformación, de metamorfosis. Y ese es un cambio de adentro hacia afuera. Así hay mucha gente que parece cristiana porque se reúne en las iglesias, canta, hasta ora, algunos hasta profetizan, ¿verdad? Que ya es ir a otro nivel mayor de imitación, ¿verdad? Dicen un montón de cosas, pero si los tiran para arriba, caen y quedan hechos puré, porque ser cristiano es más que parecer, es ser. Y esa es una transformación, una metamorfosis. ¿Ok? Entonces es un cambio. Entonces dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, sino transformaos, transformados por medio, y ahí dice cómo es esa transformación, por medio de la renovación, anacainosis, una transformación del pensamiento, por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces tiene que ver con lo que tenemos entre ceja y ceja. Tóquese aquí entre ceja y ceja. Ahí está su problema. Su problema está con lo que tiene entre ceja y ceja. Y no me refiero a la espinilla que le ha salido, ¿verdad? Es lo que está aquí para adentro, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces déjenme comenzar diciendo, a manera del sermón, que la transformación comienza
en la mente. El cambio comienza en la mente. Como esta familia de la vaca de Camilo Cruz. Fíjense que es interesante esta historia que cuenta Camilo Cruz y que escribió en este libro, que por cierto se volvió un bestseller, millones de libros de ventas. El problema de esta gente y cómo este monje tiene la dureza, digamos, hasta pareciera que maldad de venir y matarle a esta familia pobre que vivía de esa pobre vaca flaca que daba media botella de leche diaria y matarle la única fuente de sostenimiento. Parece cruel, pero es que este monje, que era sabio, sabía que ese era el gran problema de esa familia. El gran problema de esa familia era la vaca. Y como ya decía en la introducción, quizás el gran problema de nuestra vida son un montón de vacas flacas que tenemos ahí, a las que estamos aferrados y que nos impiden avanzar. El cambio verdadero comienza en la mente. El cambio verdadero y duradero siempre comienza en la mente, siempre. La palabra nos enseña que debemos renovar nuestra mente para poder experimentar la transformación. Hermanos, nuestra mente es el resultado de años, algunos, todos nosotros más bien, desde antes de nacer, desde lo que se gestó alrededor nuestro, en nuestro vientre, o alrededor del vientre de nuestra madre, del contexto en el que vivimos. Algunos de nosotros tenemos historias muy dolorosas que contar al respecto de nuestra infancia y dolores profundos, cosas que vivimos que no se suponía que las viviéramos, pero las vivimos. Y vivimos en un contexto negativo de pobreza, de violencia, de ausencia, de abandono, de rechazo, de tantas cosas. Ahí comenzó, pero estamos atrapados en patrones de pensamiento, atrapados ahí, cautivos de patrones de pensamiento y de conducta. Entonces, esos patrones nos limitan y nos estancan espiritualmente y no podemos avanzar, a pesar del potencial, a pesar de las palabras dadas por Dios sobre nuestra vida, las cosas que Dios nos ha dicho. Fíjense que Efesios 4, 23 y 24, voy a ir dando algunas citas en cada uno de los 3 puntos que quiero tocar, y este es el primero. Efesios 4, 23 y 24 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo enfatiza mucho eso. Y fíjense que Romanos, que comenzamos leyendo, los primeros 11 capítulos hablan mucho de la naturaleza, de las cosas que son internas, digamos, de lo espiritual. Pero a partir del capítulo 12 comienza a hablar de cosas que tienen que ver con hacer, con actuar. O sea que cuando decimos cambiar la mente, estamos hablando de pensamientos que se vuelven acciones. Decido que a partir de ahora voy a cambiar. Y lo que comienzo a hacer es renovar mi mente. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero de repente nos encontramos, nos sorprendemos a nosotros mismos pensando cosas negativas, pensando todo me va a ir mal, esta enfermedad me va a matar, aquí todo se derrumbó dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabe a hiel, como dice el filósofo y cristiano, ¿verdad? Salmista, un salmista ungido por el mundo. Y empezamos a pensar de esa manera.
Pero la palabra, el apóstol Pablo en la palabra nos exhorta que nuestro pensamiento debe ser lo puro, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, que en eso debemos pensar. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Yo tuve la experiencia de conocer a un profeta que llegó a la iglesia donde estábamos antes. Él andaba con un chofar por todo el mundo, sonando su chofar. Y vino a El Salvador como parte de esos viajes que él hizo a todo el mundo. Y cuando vino a El Salvador, el Señor lo iba guiando dónde debía de ir a sonar su chofar. Y preguntó lugares, y fue a lugares que el Señor le reveló dónde debía ir. Pero llegó a predicar a la iglesia, y esa predicación no se me olvida, nunca se me olvida. Este hermano contó en su testimonio de que él era un hombre que había estado con una depresión clínica. Eso quiere decir que era una depresión severa. Él estaba acostado en su cama, no se levantaba para nada, no se levantaba para comer, no se levantaba para ir al baño, no se levantaba para nada, es decir, en la cama hacía todo, acostado, ahí defecaba, ahí orinaba, ahí comía lo poco que comía y pasaba la mayor parte del tiempo dormido, meses en esa condición. Pero él decidió comenzar a leer la Biblia y memorizarla, y empezó a memorizar la Biblia. Cuando llegó a la iglesia, en ese momento ya tenía 7 horas memorizadas de la Biblia. Es decir, se tardaba 7 horas en repetir todo lo que tenía memorizado. Imagínense, comenzaba con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y así, toda la Biblia. Nos predicó, nunca abrió la Biblia en aquella época que eran de papel las que usábamos. Nunca la abrió, y él iba diciendo, como dice el Salmo tal, y nosotros buscando, y de allá él iba en Isaías, ¿verdad? En la otra cita, y nos predicó de eso. Fue un estar en la presencia del Señor escuchándolo. Como él dijo eso, que a él lo había salvado de la depresión, la memorización de la palabra, eso me quedó entre ceja y ceja. Y una vez, aún enfrente de donde estaba el local de la iglesia, hay unos edificios de apartamentos, y me llevaron a orar por un hermano ahí, un pastor. Tenía meses de estar igual que la condición de aquel hermano, acostado, sin levantarse. Ahí comía, ahí defecaba, ahí orinaba, tenía la barba toda así, desaliñado, parecía un anciano decrépito. Y yo me acordé de lo que me dijo, de lo que nos contó aquel profeta. Entonces yo le dije, hermano, yo quiero decirle que usted tiene que comenzar a memorizar la palabra. Y le dije, comience memorizando el Salmo 1, y después sigue con el Salmo 2, el 5, el 21, el 23, el 27, el 25, el 27, el 34, el 40, el 42, el 45, y le empecé a dar una lista de salmos que memorizar. No tomé la tarea de irlo a supervisar todas las semanas, porque con algunos sí hice eso. Y entonces, como a las 3 semanas, vi saliendo del edificio de apartamentos. Es eso que uno conoce a todos los vecinos. Yo no vivía ahí, pero uno conoce a los vecinos. Y de repente veo salir del complejo de apartamentos, que eran 3 edificios de apartamentos, veo salir a una persona bien bañadita, rasuradito, joven. Yo no hubiera imaginado que era aquel ancianito decrépito que estaba ahí acostado en la cama, pero era él. Él había sido pastor en Asambleas de Dios y estaba en esa condición. Su papá era pastor también, y lo veo a él salir y me da testimonio. Empezó a reunirse unos días ahí con nosotros en la iglesia, y yo tuve la oportunidad a través de eso de continuar un proceso con él. A partir de ahí, yo cada vez que he podido le he dicho a la gente que tiene necesidad de eso. Bueno, todos tenemos necesidad,
Pero hay algunos casos, ¿verdad? Algunos casos que son más críticos. Les he dicho que memoricen la palabra, que comiencen memorizando los salmos, porque el problema está en la mente y uno tiene pensamientos que deben ser evacuados, pero la forma de sacarlos es metiendo los nuevos pensamientos, la palabra, memorizar la palabra, para que ayude a limpiar la mente. Y en vez de decir, ya no puedo más, ¿verdad? Ya no tengo esperanza, poder decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Va a confortar mi alma. Me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En vez de decir, ya no tengo salida, todo se derrumbó dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabe a hiel. Bueno, el himno aquel. Ok, en nuestra vida diaria como iglesia necesitamos examinar nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Necesitamos ser muy acuciosos en ver qué es lo que estoy pensando cada día. Buscar cuáles son mis pensamientos cotidianos. Porque nuestros pensamientos son a veces de desamor. Así, a mí nadie me quiere, cuá, cuá, cuá. ¿Verdad? Soy el patito feo, cuá, cuá, cuá. ¿Verdad? Y aunque mi cola meneo, cuá, 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 se enoja mi mamá, se enoja mi papá, cuá. O como mala suerte. Es que miren, hermanos, las caricaturas son terribles, hermanos. Ay, qué caricaturas las que nos ponían a ver, ¿verdad? Eran terribles, terribles. ¿Verdad? Mala suerte, ¿se acuerda de los picapiedras que andaban una nube que le caía? Solo a él la nube, tenía su propia nube de desgracia, ¿verdad? Le tiraba agua todo el tiempo, rayos y... Hermanos, qué cosas veíamos, puros cosas endemoniadas nos metían de niños. Entonces tenemos que cambiar, nosotros tenemos que examinar cuáles son nuestros pensamientos y hábitos. ¿Qué pensamos? ¿Creemos que Dios nos va a bendecir este año? Ustedes me dicen amén, pero ciertamente están creyéndolo. ¿Creen que van a salir de la situación en la que están? ¿Creen que van a prosperar? ¿Creen que tienen el potencial de Dios para levantar negocios y que sean negocios prósperos? ¿Tienen el potencial de que ustedes van a vivir largo tiempo, mucho tiempo de vida? ¿O se enfrentan a pensamientos como los que les conté el domingo pasado, que de repente tiene que el Señor mandarme profetas a decirme, larga vida te espera, larga vida te espera? Pero es que a veces así somos nuestros pensamientos. ¿Verdad? Tenemos ahí un pequeño uñero y ay, ya se me pudrió el dedo de seguro. Y con esto de la diabetes me van a arrancar el pie. Es que ya empiezo a buscar en el internet, en el marketplace, sillas de ruedas usadas. Tienen que ser usadas porque no me va a alcanzar para comprar una de verdad. Hermanos, la transformación comienza en la mente. En ITC podemos fomentar espacios de reflexión bíblica. Tenemos, los renuevos deben ser eso. Hermanos, con eso de que son testimonios, a veces lo que llegamos a hablar a los renuevos son, bueno, no los de ustedes, son los que no vinieron ahora. Puras desgracias. Ay, vieran cómo estuvo esta semana, hermano. Ay, mire, es un gran problema cuando se encuentran dos de la misma estatura, ¿verdad? Del mismo nivel. Y en el otro le dice, ay, pero eso no es nada, hermanita. Si viera yo, ay, yo estoy peor. Mire, a mí me duele la cabeza y me duele el estómago. Y le dice la otra, es que no he terminado, permítame que termine.
Es que a mí estoy con un problema aquí de dolor que creo que es la vesícula, pero y las rodillas, ay, y la rabadilla. Es que tengo un dolor que me hinca por aquí y me corresponde por allá. Bueno, segunda cosa, el corazón transformado produce frutos visibles. El cambio comienza en la mente. Punto 2, el corazón transformado produce cambios visibles. No podemos decir que nuestro corazón es transformado y no se mira. Es que estoy cambiando, pero mi cambio es interno. Es bien interno, es allá en lo más profundo de mi corazón. La palabra dice, ¿tiene fe? Muéstrame tu fe por tus... Otra forma de decirlo, de acuerdo con el tema que estamos tratando, estás cambiando, muéstramelo por tus frutos. El cambio se nota, pero si seguimos siendo los mismos amargados, no voy a ver a ningún lado, mejor voy a ver para arriba. No vino. Si seguimos siendo los mismos amargados, amargadas, no estoy viendo a nadie. Seguimos siendo los mismos respondones, los mismos agresivos. O sea, como que el nombre del juego es pasemos permanentemente peleados. Ese es el nombre del juego. Nos casamos para pasar permanentemente peleados. Qué chiste. Qué gracia eso. Casarnos para amargarnos la vida. Díganme qué chiste hay en eso. Cuando podemos disfrutar nuestra relación, nuestra vida. Tenemos hijos para, perdónenme la expresión, para hartarnos. Ya estoy cansado, es que mira, hasta aquí me tenés, hasta aquí me tenés. Y otros dicen, no, ya llegaste hasta aquí, mira, ya hasta aquí. Una vez que nuestra mente ha sido renovada, el siguiente paso es la transformación de nuestro corazón. Es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios o con los propósitos de Dios, los frutos de esa transformación se van a ver. Tiene que estar cambiado el corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, sobre toda cosa guardada. Hermana, sobre toda cosa, hermano, sobre toda cosa que debe cuidar, cuide su corazón. Cuide. Si debe haber una riqueza grande en su vida, debe ser tener un corazón sano. Ese debe ser el objetivo, uno de los objetivos centrales de su vida, que su corazón esté sano. La Biblia dice que el corazón alegre. ¿Cómo yo sé que alguien tiene el corazón alegre? Por el rostro. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Ezequiel 36:26 dice el Señor a través del profeta: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. El Señor nos ha prometido un corazón nuevo. Hermanos, este debe ser un tiempo que nuestro corazón sea renovado también, transformado, que el Señor ponga ese corazón. El apóstol Pablo, cuando hace la lista de los frutos o el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor. Digan conmigo, amor. Ahora vuelvan a ver el de la par con una sonrisa que corresponda con la palabra gozo. Dígale gozo. Pero déle una sonrisa, hermana Ani, démele una sonrisa a Robert ahí. Ok, gozo. Paz, digan paz. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Hermanos, necesitamos que el fruto del Espíritu se manifieste. La transformación de la mente se manifiesta a través de frutos en el corazón o del corazón. Ok, yo declaro en el nombre de Jesús que en ITC la transformación del corazón va a ser evidente. Que la gente va a decir lo mismo que decían de los hermanos de la iglesia primitiva. Miren cómo se aman. Miren esos matrimonios, da gusto verlos, hombre. Qué matrimonio más bonito. Es que cuando yo los veo, me dan ganas de casarme porque tienen un matrimonio especial, ¿verdad? Ese matrimonio sí que da gusto. Pero hermanos, a veces no es así. Y por último, tercer punto, debemos ser renovados para cumplir la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que ser evangélico tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Con saberse todos los himnos, conocer los libros de la Biblia, ¿verdad? Y yo me lo sé de memoria. O sea, una persona viene y se ufana de eso. Yo sé que Génesis, Éxodo, a ver, ayuden, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Meterías, no, al revés, ¿verdad? Zacarías y Malaquías. Ya ven, yo soy cristiano. Es que soy cristiano, pues yo me sé los libros de la Biblia en el orden que van. Es más, he leído la Biblia completa. No, hermanos, eso no es. ¿Qué es lo que define que alguien es cristiano? Que está cumpliendo la voluntad de Dios, que vive de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para sus compañeros de trabajo, o sea, su trabajo, su empresa, su emprendimiento, su empleo, lo que sea, viviendo la voluntad de Dios. El propósito final de la transformación es cumplir la voluntad de Dios, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios tenga para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y también he aprendido a vivir en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Hermanos, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no pararme cuando las cosas están mal. Es que ahora no tengo ganas ni de vivir. No tengo ganas ni de levantarme. Es que esto que yo tengo no es vida. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es que terrible, ¿verdad? Mi abuela tenía muchos dichos. Ya llevo casi 250 recopilados de los dichos de mi abuela. Y tenía dichos respecto de eso del sufrimiento, ¿verdad? Del dolor. Y me acuerdo, de repente yo me pongo a repetirlos en la casa. Ya lo hago hasta por molestar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi abuela decía, ay Señor, sea por Dios, qué castigo tan terrible. Y ese era un dicho de mi abuela. Ante el dolor, ella tenía un dolor permanente. Pasó más o menos 50 años con úlceras en las piernas y las piernas inflamadas, así. Había una parte de las úlceras que se le miraba el hueso. Me imagino que el dolor haber sido terrible. Y era mucho sufrimiento. Casi toda su vida. Imagínense, mi abuela murió de 80 años y 85 casi. Y pasó como 50 años con eso, 35 tenía. Entonces decía mi abuela, ay Señor, sea por Dios, qué castigo tan terrible. Ya tenía la frase hecha, tanto que me la puedo.
Y a veces ando en la casa, ay Señor, sea por Dios, qué castigo tan terrible. Y a veces así vivimos la vida. Pero hay una voluntad de Dios. El propósito final de la transformación en nuestras vidas es cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y es un gran plan y un gran propósito para nuestra vida. Y además de eso tiene planes para la eternidad. Ya los tiene armados esos planes para la eternidad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabe lo que es la palabra hechura en griego? Poema. Esa es la palabra griega, poema. O sea, pudiéramos decir, porque somos un poema de Dios. Un poema, hermanos. ¿A qué les suena cuando decimos poema? A ver, ¿a qué les suena? Una composición romántico. Bueno, los poemas románticos, a vos porque de esos son los que te dicen, ¿verdad? Una obra de arte, creatividad, ¿verdad? Una mente, pero amplia. El que crea el poema, una creatividad. Somos una creatividad de Dios. Somos un poema de Dios. Usted no es cualquier frase, pues. ¿Verdad? Una expresión así, ahí está una manta mojada. ¿Verdad? Ahí cayó un chipuste. ¡Push! ¿Verdad? No, somos un poema de Dios. ¿A cuántos les gustan los poemas? Levanten. ¿Cuántos leían poemas de jovencitos? ¿Verdad? Arcipreste de Ita, ¿verdad? Esos clásicos, ¿verdad? Que nos obligaron a leerlos, que ni los entendimos, a saber qué quería decir. Pues nos lo dieron sin contexto. Nosotros tenemos contexto. Somos poema de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. También dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. No somos cualquiera, hermanos. Dios tiene una gran voluntad sobre nuestra vida. Mire lo que dice también el profeta Jeremías, hablando en nombre del Señor, porque yo sé, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darnos. Dios se alegra en darnos. Dios es un buen padre que le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Por ejemplo, a las niñas, a las muchachas, Dios dice, te tengo un hombre, hija. Te tengo un hombre que te va a bendecir. No, a mí me gusta. Y agarran el cualquier que aparece ahí, pues. Que viene y les dice, qué bonita sos. Yo me acuerdo que leí un libro y me enseñaron que yo debía de estar listo cuando mi hija tuviera su primer periodo. Y el libro hablaba de todo eso. Entonces yo hablé con ella y le dije, Rutita, te quiero pedir un favor. Tenía como 11 años. Te quiero pedir que el día que te venga tu primer periodo, me lo digas, pero que inmediatamente me lo digas. Y bueno, 11 años, como a los 13, un día me dice, papi, ya. Y yo, 2 años después, con dificultad me acuerdo de las cosas de la semana pasada. Ya que le dije, ay papi, ya me dijo. Pues sí, pero ya qué, hija, ¿te acordás? Ay, ya papi, me dijo. Ah, ya. Vaya, hija.
esta noche no vayas a hacer planes con nadie, porque esta noche tenemos un plan especial, solo vos y yo. Y nos fuimos a un restaurante, no me acuerdo, ¿vos te acordás a dónde? Tampoco. Padece el mismo mal que yo. ¿Vos sí te acordás? ¿A dónde? Tampoco. Antes vos te acordabas de todo. Ya casi termino, hermanos. No, solo déjenme contar esta anécdota. Al Boite. Me molestan porque allá al final de la calle ancha, por donde la 101C, había una pupusería que llamaba El Boite. Y era una pupusería de zaguán, pues. Y entonces, y me vieron que yo me cambié, me puse saco y todo. Vamos a ir a cenar, todos felices, vamos al Sheraton quizás. Y les dije, vamos a ir al Boite. ¡Ah! Casi me pegan. Desde entonces me sacan la broma de que... Y ya vieron que quien comenzó fue Carlos, ¿verdad? Porque es especial para eso. La llevé a un restaurante, tuvimos una cena romántica de padre e hijo y le dije, hija, estoy alegre que sos mujer. Siempre voy a estar alegre de que Dios te hizo mujer. Eso es una cosa especial. Sos la única de mis hijos que es mujer. Y eso es especial. Y te quiero decir que te amo. Eres linda, eres especial. Le dije un montón de cosas, ¿verdad? Y le dije, así se aparece un payulo diciendo, qué bonita sos. Vos le decís, sí, eso dice mi papá. Fíjese que ya sé por dónde va. Ahí hay otra historia que después se la puedo contar, porque este no es payulo y ahí yo participé a favor. Bueno, entonces hermanos, hermanas, jóvenes solteras, ustedes son especiales. No es que debe venir cualquier payulo ahí a decir, ay, qué bonita sos. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte lo que esperas. Si el que le salió un poco como cohete soplado, dicen aquí en mi pueblo, pues pídale al Señor que se lo cambie, ¿verdad? Por unas luces campero. ¿Verdad? Y pídale al Señor. Pero tenemos que renovar nuestra mente para cumplir la voluntad de Dios, para ser bendecidos, porque Dios tiene planes para nosotros. Cada uno de los que estamos aquí y cada miembro de ITC, incluyendo los que no han venido, cada uno debe saber que tiene un propósito especial de parte del Señor que debe ser descubierto constantemente. Debemos caminar en descubrirlo y desarrollarlo, cada uno. Y nuestra tarea es ayudarles a desarrollar eso especial que Dios ha puesto en ustedes. Eso es justo el trabajo de un pastor, ayudar a descubrir cada uno su propósito. Entonces, hermanos, termino. La transformación espiritual es un proceso continuo. ¿Ok? Digan conmigo, proceso continuo. O sea, no es de la noche a la mañana, no es un retiro, no es un congreso, no es un evento, no es un culto, es un proceso. Nos va a tomar toda la vida. Vamos a caminar, pero comprometámonos con que no nos vamos a detener. Es un proceso. A veces nos vamos a caer, a veces vamos a pegar 3 pasos para atrás. Pero no nos detengamos, avancemos en este proceso de transformación. Y nosotros creemos que Dios lo va a hacer este año, un avance de una manera especial. Así es que este proceso comienza en la mente. Así es que cuide lo que le mete a la mente, cuide.
He estado sorprendido esta semana de noticias que he estado leyendo, quizás estoy retrasado en noticias, de un famoso cantante, rapero, y que lo están enjuiciando, que en Estados Unidos, que ha sido una barbaridad todo lo que ha salido a luz de ese hombre. Pero qué barbaridad. Todo, abuso, problemas sexuales, drogas, qué barbaridad. Y a raíz de eso, uno de los comentarios que leía es de alguien que decía, de eso se trata la industria de entretenimiento, la industria de musical y de Hollywood, esclavizar a la gente. Y el que no se deje esclavizar, lo echan fuera y no le dan oportunidades. Increíble todo eso. Es pura fantasía, es mentira mucho de lo que vemos. Tenga cuidado lo que le mete a su mente. Tenga cuidado. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para que transforme nuestra mente. Yo quisiera que oremos y quiero pedirles que cuando oremos le pidamos que cada uno, si gustan, inclinan sus rostros, y que en este tiempo cada uno le pidamos al Espíritu Santo que nos hable y le permitamos al Espíritu Santo que nos hable sobre nuestras vacas, esas vacas que nos están deteniendo, esas cosas que nos detienen. Puede ser un carácter intolerante, enojo, puede ser celos, puede ser sentimientos de inferioridad, puede ser una mentalidad constante de fracaso. Pidámosle al Espíritu Santo un sentimiento de temor, como dice la palabra, lo que temí me sucedió. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele qué son aquellas cosas que necesito soltar, incluso matar. Dios nos está llamando a una renovación profunda que nos va a llevar a cada uno de nosotros a cumplir el propósito de Dios. Así es que por favor oremos y pidámosle al Señor ahí cada uno en sus propias palabras: Señor, revela a mi vida qué cosas son las que me detienen, qué cosas son las que me echan zancadilla, qué pensamientos, qué sentimientos son los que me impiden vivir de acuerdo con la plenitud tuya. Mientras oramos, yo profetizo sobre ustedes, sobre ITC, que seremos una iglesia transformada, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros va a vivir en su propósito y va a experimentar un cambio radical que nos va a impactar no solo a nosotros, no solo nuestra vida, sino también nuestra familia y los lugares, las comunidades, para decirlo así, que nos rodean, el empleo, el lugar donde vivimos, los espacios en los que nos movemos. Yo profetizo que esa transformación nos va a traer a nosotros un cambio radical, pero nos va a ayudar a impactar ese contexto en el que nos movemos. Señor, gracias. Gracias porque esta mañana podemos declarar que tú nos estás llevando por ese proceso de transformación. Un proceso de transformación que comienza desde nuestro corazón, nuestra mente y corazón, y luego en nuestra conducta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.